fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Interesante que él diga, ¿no? Que consideraba que era su deber, ¿no? Como que Dios le había dado ese ministerio, ¿no? Él creía que era su deber, ¿qué cosa? Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿A cuántos? A muchos. Muchos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo estuve de acuerdo. Yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos. ¡Wow! Tremendo carácter, ¿no? Los obligó a blasfemar y enfurecido contra ellos sobremanera los perseguí aún hasta las ciudades extranjeras. ¡Wow! Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Es decir, que esto fue público, ¿no? Fue notorio. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, y aquí le da la comisión, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar, hermanos. Cierra sus ojitos. Si pueden levantar las manos, levante un momento sus manos y al Señor. Es tu palabra la que hemos abierto, la que hemos leído, y es tu palabra la que ahora disponemos nuestro corazón a recibir, a estudiarla, Señor, y a meditar en ella. Señor, que tu palabra hable a nuestra vida, tu palabra nos instruya, tu palabra nos muestre tu propósito, tu soberana voluntad para nosotros como iglesia, Señor. Gracias porque eres un Dios que restaura todo tipo de personas y toda condición en que se encuentre una persona. Gracias, Señor, porque cuando tú obras restaurando, lo haces siempre con un propósito. Permítenos al estudiar este tema de la vida de Saulo, Señor, entender que también nosotros fuimos llamados, que nosotros también fuimos restaurados y que para nosotros también hay una tarea, hay un propósito en esta vida. Háblanos por medio de esta lectura, de este estudio, de esta historia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos todos: amén. 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 Muy bien. Entonces Saulo, restaurado de la religiosidad. Así es la cosa, ¿ya? A ver, ¿por qué le puse religiosidad? Porque considero que Saulo, no Pablo todavía, ¿no? Porque él originalmente se llamaba Saulo, más conocido por la mayoría como el apóstol Pablo. Todavía ni es apóstol ni es Pablo, ¿no? La Biblia le llama por su nombre original Saulo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces Saulo, yo considero que es religioso porque él mismo lo manifiesta. Y cuando vamos estudiando, vamos viendo en la Biblia, vamos a encontrar que realmente, ¿verdad?, él confiaba en su religión como un medio para encontrar la salvación. Ahora bien, hablar de religión no es lo mismo que hablar de religiosidad.
No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. También quiero decir que la palabra religión no es una mala palabra. No tiene ni siquiera un sentido negativo. ¿Okay? La palabra religión viene del latín religare, significa unir, significa juntar. Básicamente, en palabras sencillas, la religión viene a ser, en esencia, la práctica de nuestra fe, la vivencia de nuestra fe. Una buena religión, una buena práctica religiosa. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es. La Biblia, inclusive, usa la palabra religión 4 veces. 2 veces en Hechos y 2 veces en Santiago. Muchas gracias. 2 veces en cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, no tomemos la palabra religión como algo negativo, ¿ya? Porque a veces el cristiano es muy dado a repetir palabras, a repetir ideas, a repetir pensamientos, porque todo el mundo lo dice, ¿no? Y como todo el mundo lo dice, uno piensa que está bien dicho. No es así. Es como que dice, ¿a dónde va Vicente? Donde va toda la gente, ¿no? Entonces, hace lo mismo que otros hacen. No, no es así. Porque dice, yo no soy religioso, Jesús no es religión, ¿no? ¿Han escuchado eso, no? De repente hasta algunos lo han dicho también, ¿no? Yo soy cristiano, no soy religioso, ¿no? Pero la religión no es malo, grábense eso, la palabra religión, ¿no? Ahora, la religiosidad, mejor les explico. ¿Cuál es la definición de religión? Definición de diccionario, le doy 2, ¿no? 1. Es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Puede ser un dios o varios dioses. Hablamos de la religión de manera general. En algunas religiones monoteístas solamente hay 3. Religiones monoteístas, o sea, un solo dios, solamente hay 3 en todo el mundo. ¿Cuáles son las 3 únicas religiones monoteístas? El cristianismo, el judaísmo, digamos primero el judaísmo, por cuestión de tiempo, de historia, el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Ok? Son las únicas 3 religiones que reconocen un solo Dios, por eso se llama monoteísta, mono de uno, único, solo, ¿verdad? Y teísta de teos, Dios, ¿no? Que reconoce un solo Dios. Las demás religiones son politeístas, que creen en varios dioses. Por ejemplo, los hindúes, han oído del hinduismo, ¿verdad? Ellos tienen más de 3.000 dioses. Algunos dicen que muchísimo más, pero por lo menos se reconoce, por lo menos 3.000 dioses. Eso es un montón. Casi todo es dios ahí, ¿ya? Entonces, la mayoría de los imperios antiguos tenían también su panteón de divinidades o dioses, ¿verdad? ¿No? Los griegos, los romanos, aquí mismo también, el imperio inca adoraba la naturaleza, los diferentes animales, ¿verdad? La cultura maya, azteca, ha sido así en esto. A ver, la definición de religión según la Real Academia de la Lengua Española, la oficial, dice así: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Esa es una buena definición de lo que es la religión. Y ustedes notan, aquí no hay nada malo hasta ahí. No hay algo negativo. O sea, ¿qué cosas? Creencias, dogmas sobre la divinidad, sobre Dios, ¿no? Sentimiento de veneración y temor hacia ella, un temor reverente. Ya está bien. Normas morales para la conducta individual y social, está bien, ¿no? Normas morales, ¿ya? Y de prácticas rituales, ¿no? Principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Hasta ahí yo no veo nada negativo, ¿no? en su definición, en su esencia tampoco, ¿no? Mira, la religiosidad es parecido, pero no es igual. Otra vez, el diccionario dice: 1. Cualidad religiosa. 2. Práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. 3. Puntualidad, exactitud en hacer, observar o cumplir algo. Otra vez, porque algunos estaban apuntando y fue muy raro. 1. Cualidad religiosa. 2. Práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Y 3. Puntualidad, exactitud en hacer, observar o cumplir algo. O sea, en otras palabras, un religioso es aquel que procura estrictamente
cumplir con ciertas normas y rituales, poniendo su confianza en ellos para alcanzar la aprobación de Dios. O sea, en otras palabras más sencillas todavía, el religioso es aquel que cree que haciendo, la palabra clave es haciendo obras o siendo parte de su religión, con eso va a alcanzar su salvación. Ese es el religioso. Y ahí sí ya entramos en problemas. Ahí sí ya comienza a ser un problema. Sin que sea moralmente malo, sin embargo se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque el hombre no puede alcanzar por sí mismo la salvación ni la aprobación de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? El hombre no puede justificarse por sí mismo con ningún mérito humano, ninguna obra humana, nada de lo que tenga, nada de lo que haga y nada a quien se afilie va a alcanzar la aprobación, el perdón ni la salvación de Dios. Nada. Por eso es que ninguna religión, y ahí tenemos que incluirnos nosotros, aunque no nos llamemos religiosos, pero como tal el cristianismo evangélico es parte de las religiones que hay. Entonces, ni siquiera, ni los evangélicos, ni los católicos, ni los testigos, en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Ok? O sea, no es por ser parte de una religión, no es por ser parte de una fe, de una doctrina, de una iglesia específica, no por eso vamos a entrar al cielo. No por eso alcanzamos el favor ni el perdón de Dios. ¿Estamos claros con eso, hermanos? ¿Sí? O sea, usted puede venir a esta iglesia y una persona puede participar de su congregación, de su vida religiosa, y eso no le asegura un lugar en el cielo. Cualquier religión a la que una persona pertenezca no le da la garantía de que va a tener libre acceso, libre entrada al cielo. Porque el único medio para llegar al cielo, Dios lo ha revelado en su palabra, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. Y el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y al Padre nadie viene si no es por mí, dijo el Señor. Pues no hay manera, no es a través de la iglesia, no es a través de la religión, no es a través de las obras, no es después de muerto con una misa, unas honras fúnebres, o sea, no hay forma, solamente a través de Cristo. Estamos claros en eso. ¿Ya? Entonces, a pesar de no ser negativo, se puede convertir en algo negativo. Cuando la persona confía en su religión, confía por ser parte de esta religión, ¿no? O por practicar ciertos rituales, o por cumplir con ciertas leyes o normas morales, o por hacer buenas obras, entonces ya me gané mi lugar en el cielo. No, señores. No es así. Entonces, este era el problema de Saulo. Saulo era un hombre religioso, muy estricto y diligente en su vida religiosa. Un hombre que confiaba en lo que hacía para obtener la aprobación de Dios. Un hombre que era celoso, y él mismo lo dice. Hay 3 pasajes en las Escrituras, en el libro de Hechos, donde Pablo habla de su testimonio de cómo era antes de conocer a Cristo. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos capítulo 26. Son los 3 pasajes donde se da la biografía de Saulo antes de su conversión. Entonces, el problema no es ser parte de una religión. Otra vez, atento. El problema no es ser parte de una religión. El problema es confiar que la vida religiosa, y que por ser parte de esa religión y por cumplir con ciertos rituales o normas religiosas, por eso el Señor me va a dar mi libre entrada al cielo. Es confiar que porque soy parte de una religión, de una iglesia, ¿no? Y porque cumplo con hacer ciertas cosas, con eso entonces obtengo el favor, la aprobación, ¿verdad? Si quieren llamarle el perdón y la salvación de Dios. Como decía antes, Naka, ¿han escuchado eso? No? La nueva generación. ¿Cómo se decía antes? Naka Caterina. Never in the life. Y otro decía pichón wiflas. Eso sí no la sabe la nueva generación. Ese era el problema de esa.
Así que hablemos un poquito de Saulo, ¿ya? Para conocer un poco más. Saulo, antes de ser apóstol Pablo, solamente concentremos en Saulo como tal, antes de. ¿Okay? ¿Saben que Saulo es una variante, ¿no? del idioma hebreo, ¿no? En realidad el Saulo proviene de Saúl. ¿Sabían eso? El nombre de Saulo proviene de Saúl, ¿no? Es una variante nada más. Saúl viene de una raíz que significa deseo, anhelo, pedido, y por eso muchos creen que el nombre de Saulo significaba aquel que ha sido pedido por el Señor, o al Señor también. Aquel que ha sido pedido al Señor. Probablemente sus padres, que eran judíos muy fieles, ¿no? Probablemente fue hijo único, probablemente. Quizás la madre no tendría alguna dificultad y se lo pidió al Señor. Y el Señor se lo dio. Y por eso le pusieron ese nombre, que significa pedido, ¿no? Alguien que fue pedido al Señor. Bien. Según se cree, y según los estudios acerca de su vida, se dice que nació en el año 5 después de Cristo. O sea, fue casi por ahí contemporáneo con nuestro Señor. Año 5 después de Cristo. ¿Dónde nació Saulo? Aquí conocen. ¿Dónde nació Saulo? En un lugar llamado Tarso, ¿verdad? En la región de Cilicia, ¿ya? En la región de Asia Menor, conocido en aquel tiempo como Asia Menor, que hoy en día es el famoso país de Turquía, donde muchos ahora se ha hecho famoso por las famosas, ¿qué? Ya saben, ¿no? Las novelas turcas, ¿no? Al toque de todo, ¿no? Ya. No, sí que es cierto, pues se ha hecho famoso, ¿no? Pues series y novelas turcas se han hecho. Dice los mismos turcos dijeron que ellos aprendieron a hacer las novelas mirando las novelas latinas. Ellos dicen que aprendieron a hacer con las novelas latinas y las mejoraron, ¿no? Interesante, ¿no? Ellos mismos reconocen. Entonces, ¿qué más tenemos de Saulo? A ver. ¿Ya? Aunque dice que él nació en Tarso, y esa ciudad existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Usted llega a la ciudad de Éfeso y va hacia el norte más o menos 3-4 horas y ahí está todavía, existe la ciudad de Saulo, ¿no? Y es parte del ¿cómo se dice? Tour, ¿no? que llevan a conocer. Dicho sea de paso también, Turquía es considerada el segundo país bíblico, la segunda región más bíblica, ¿no? El primero es Israel, y después de eso los lugares más bíblicos que encuentran ustedes en Turquía, montones de lugares. Ahí están los 7 libros, las 7 ciudades de los 7 libros del Apocalipsis y otros más. Bueno, entonces, de Saulo se dice que él, aunque nació en Tarso, pero él en su testimonio dice que desde su juventud vivió en Jerusalén. Entonces, nació en Tarso, pero él vivió, ¿ya? Desde su juventud en Jerusalén. ¿Ok? Jerusalén, pues el lugar donde estaba el templo, ¿no? En donde todo judío quiere llegar, quiere estar, quiere convivir. Entonces, ¿qué más se dice de Saulo? Que era hijo de hebreos, hijo de padres judíos también, ¿verdad? Fue criado como fariseo, que era la secta más estricta dentro de la religión judía, ¿no? De todos los judíos, los más pegados a la ley, ¿no? A la letra de la palabra de Dios, eran los fariseos, muy estrictos, y en esa secta fue criado, ¿verdad? En esa doctrina fue criado Saulo. O sea, era un hombre, pero así, ¿no? Bien legalista, bien al pie de la letra, pero a la vez también fue un hombre muy instruido. No sé si ustedes sabían que Saulo, él hablaba 4 idiomas. ¿Sabían eso? ¿Cuáles son los 4 idiomas que hablaba Saulo? Hebreo, de hecho. Griego también, era el idioma como el inglés de hoy, ¿no? El idioma universal. ¿Qué más? Hablaba latín y hablaba arameo. Además de Yapa, también leía poesía griega, que no era cualquiera que podía leer. Entonces, así, ¿no? O sea, hebreo, griego, latín, arameo, poesía griega, hombre políglota, ¿no? Hablaba varios idiomas, o sea, por razón que él podía ir a casi cualquier nación, pues prácticamente, ¿no? Y entrar aquí, entrar allá, porque se comunicaba fácilmente, tenía los medios, ¿no? La forma para comunicarse. ¿Ya? ¿Qué más tenemos de Saulo, ¿no? Que fue instruido, recibió una sólida formación teológica, doctrinal, religiosa, en la ley de Dios, por medio del hombre que se consideraba el mejor maestro, el más erudito de su tiempo, llamado Gamaliel el Viejo, así se le conoce. ¿Se acuerdan que él dice, no? Que fue instruido a los pies de Gamaliel?
Este Gamaliel era un maestro, un rabino muy reconocido, muy respetado, ¿verdad? Uno de los más famosos y eruditos educadores del judaísmo, ¿no? Nieto de uno de los rabinos más, hasta el día de hoy, venerados, que es Hillel, ¿verdad? Este fue Gamaliel, ¿no? Y, o sea, estudiar, para que Pablo diga, a los pies de Gamaliel, eso era como, o sea, darle un toque ahí de decir, como que hubiese ido a Harvard, ¿no? Como que hubiese ido a, digamos, otra universidad así, buena de la primera, ¿no? Cambridge, ¿no? ¿Qué más? ¿No? ¿La San Marcos? ¿Ah? De Michigan, ya, él habló fuerte, los demás yo digo como murmullos nomás. Oxford, por ejemplo, y así a ese nivel, ¿ya? Como decía, o sea, estudiar con Gamaliel era estudiar con el mejor maestro, pues, o sea, si estudió con él, como decir, ya no era, o sea, lo máximo, ¿no? Así es, ¿ya? O sea, todos querían estudiar con él, pues. Y Pablo tuvo Saulo tuvo ese privilegio, ¿no? Además, Saulo era un hombre muy religioso, como ya lo hemos dicho. Veamos, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, búsquenlo un momento. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 6, ¿ya? Y entonces, ¿por qué creemos que Saulo, un hombre muy religioso, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo? Lo voy a leer. Filipenses 4, del 4 al 6 dice: si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más. Estoy leyendo otra traducción, LTV, la nueva traducción bíblica. Si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más. Me circuncidaron al 8º día. Pertenezco al pueblo de Israel y a la tribu de Benjamín. Soy hebreo entre los hebreos. Eso es como decir, soy hebreo de pura cepa. ¿Ya? Como decir, no mezclado, porque ya aquí ellos para ese tiempo, con los hebreos, como fueron expulsados varias veces de su nación, ¿verdad? De su tierra, entonces muchos de los hebreos cuando salieron y volvieron después, ya vinieron, vamos a decir, como con mezcla, con mistura, algunos dirían contaminados, ¿no? Porque estaban en un medio, digamos, donde estaba el Imperio Romano, estaban los babilonios, habían otros gentiles, entonces muchos, ¿verdad? Aceptaron juntarse, unirse, entrar en matrimonio con gente que no era de su fe, y por eso cuando Saulo está diciendo soy hebreo de Dios, está diciendo literalmente soy de pura cepa, no tengo ninguna mezcla, ¿no? Y de hecho eran muy orgullosos los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Los que no se mezclaron. Luego sigue, dice, en cuanto al cumplimiento de la ley, fui fariseo, para enfatizar que era muy estricto en cumplir cada letra, cada ley de la palabra de Dios. ¿Qué más dice? En cuanto al celo por cumplir la ley, fui perseguidor de la iglesia. Filipenses 3, me equivoqué, dije 4, ¿no? Disculpen, hermano, perdón. Qué bueno que están atentos. Pero yo aquí apunté mal, error de tipeo. Pero es Filipenses 3, si lo buscan en 3, sí lo van a encontrar. Ya. Igual, del 4 al 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? En cuanto al cumplimiento de la ley, fui fariseo. En cuanto al celo por cumplir la ley, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, fui intachable, dice Saulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, le voy a leer lo que escribí acá. Yo escribí esto. Dice, las personas que son muy estrictas con su religión y ellos mismos presumen de ser los más fieles defensores de su fe, son los mejores candidatos para ser usados por Dios, pues precisamente el Señor usa ese mismo nivel de compromiso para que sirvan como mensajeros fieles de su palabra. A ver, lo digo en otras palabras, ¿no? O sea, este varón, Saulo, presumía de ser muy estricto, muy religioso, muy apegado, ¿verdad?, al cumplimiento de su fe, de su doctrina, de su religión, ¿verdad? Lo notan ahí cuando leen, bien religioso. Y él presumía de eso. Y las personas que son así, uno dice, son los más difíciles de convertir. Puede ser cierto. Son los más difíciles porque son tan recalcitrantes. Otra palabra para ellos, son fanáticos, son extremistas, ¿verdad? Son gente que se cierran completamente, obcecados, es una palabra difícil, ¿no? Obcecados para decir una persona que no abre su mente, no se dispone a abrir otra, ¿no? Que se cierra totalmente, ¿verdad? Y cree que su verdad es la verdad única, ¿no?
¿ya? Que lo que él cree es la única verdad. Es una persona obcecada, ¿ya? Entonces, con C las dos. Entonces, una persona así es bien difícil de tratar. Es bien difícil de ganar, porque tú tratas de explicarle, tratas de hablarle, tratas de demostrarle con las escrituras, y como ellos están velados totalmente, para ellos todo es no, 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 ¿verdad? Mientras sea diferente a su doctrina. ¿Me estoy explicando? ¿Se ha encontrado con gente así usted? ¿Sí? ¿Sí? Hay un montón de gente así. Y hay gente que a su manera, ellos, digamos, entienden y creen y practican su fe, y creyendo que de esa manera esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdadera religión, esa es la verdadera fe, y por ese medio es la única manera de llegar al cielo, es la única manera que Dios aprueba, ¿no? Entonces, gente así es bien complicada, hermano, por más que usted le hable. Entonces, gente así nunca van a convertirse por sí mismos, ni con ninguna demostración, ningún poder humano, ninguna sabiduría humana. Se necesita el poder del Espíritu Santo para que lo convenza. ¿Me explico, hermanos? ¿Ya? Nuestra sabiduría humana, nuestras tretas humanas, nuestras ilustraciones humanas no van a ayudar mucho, porque eso ya es un nivel espiritual donde está cerrado. Como dice la Biblia, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Eso es exactamente lo que estaba pasando con Saulo en ese momento, ¿no? Y solamente el Señor tiene el poder para cambiar. Pero no hay una buena noticia, quiero que sepan esto. Personas así, que son bien comprometidos con su fe, ¿no? Aunque sea falsa, equivocada. Personas que son estrictamente religiosas, personas que son fanáticos al extremo de su religión, no hay que verlos como malos. Hay que verlos como candidatos potenciales en las manos de Dios para ser un instrumento de gran poder, de gran instrumento de salvación en las manos del Señor. Alguien diga amén. Amén. ¿Saben por qué les digo eso? Porque esas personas, el día que se convierten, el día que el Señor toca su corazón, el día que el Señor cambia su vida totalmente, como han sido así tan firmes, tan celosos, tan estrictos, tan apegados, así mismo van a ser cuando se convierten a Cristo. Así que mismo van a ser. Miren, yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a Japón, estaba ahí varias veces y predicaba el Evangelio. Y había un misionero ahí que me decía, acá es bien difícil, me decía. Bien difícil. En ese tiempo eran como 130 millones, ahora son más, mucho más. En un país que es más chico que el Perú, que son como 7 veces más pequeños que el tamaño del Perú. Y viven muchísima más gente, estamos hablando de más de 140, 150 millones en un país que es 7 veces más chico que el Perú. Entonces usted encuentra japoneses por todo lado, ¿no? Hasta por las orejas. En todo lado, todo está lleno. Y yo decía, desde que entré nomás, yo sentía como una emoción muy alta, muy fuerte, ¿no? Porque decía, o sea, yo no sé si voy a tener otra oportunidad de volver, aunque volví. Así que tengo que predicar a tiempo y afuera del tiempo. Y hacía eso. Desde que estaba en el aeropuerto predicaba de Cristo. Y estaba, allá casi todo es tren, ¿no? Y allá son trenes subterráneos. Y los trenes subterráneos, que aquí recién van a ser el primer tren subterráneo, allá hace tiempo que están, y usted va en un nivel, está pasando el tren subterráneo, y en otro nivel está pasando otro tren, y otro nivel más abajo otro tren, y otro nivel más abajo otro tren, hasta 7 niveles puede haber en algunas ciudades donde los trenes están cruzando por abajo, por abajo. Y arriba también no hay una sola carretera, sino hay otro puente más arriba, un segundo piso, un tercer piso, y es una cosa que acá no se ve. Y yo encontraba allá, cuando estuve ahí, algunos productos tecnológicos, ¿no? Hay un lugar famosísimo que se llama Akihabara. Los que alguna vez ustedes quieren ir a Japón, díganle que lo lleven a Akihabara, que está a 15 minutos de Tokio, ¿verdad? Y ahí es ver el futuro en directo. Y yo he visto productos ahí que no he visto acá en el país hasta después de más de 10 años. ¿Sí? Es ver el futuro ahí, antes de que llegue acá. Así, y hay cosas que uno ve que no. Imagínense que hasta ahora, por ejemplo, cuando yo iba a subir a un taxi, que un hermano me llevó porque yo no tenía ni para pagar porque era misionero. Entonces, y me llevan en un taxi, yo voy a subir, como todos hacemos, ¿no? Vamos a abrir la puerta, iba a subir y la puerta casi me golpea porque el taxista lo abre con un botón.
Sí, y la puerta se abrió y de verdad casi me golpea, porque yo todo avergonzado, qué vergüenza, se dieron cuenta que vengo de un país. Y usted va en el tren o en un bus, y en el bus usted conecta su celular, ¿no? Ahí hay un teléfono público, usted lo puede conectar, ¿verdad? Y le echa una moneda y se conecta a internet, si es que usted no tiene internet. Y va viajando ahí con internet, ¿no? Así, o sea, tiene un montón de cosas es increíble. ¿Pero por qué estaba hablando de eso? Pues yo no estaba hablando por eso. Que le estaba predicando. El pastor allá, que era un pastor alemán, este sí era pastor alemán, ¿no? Bueno, mejor un misionero alemán. Porque sí era pues pastor alemán, pero mejor digamos un misionero alemán. Y me decía, no, acá es complicado, es difícil y todo lo demás, ¿no? Y decía, pero igual tengo que predicar, pues, ¿no? Que sí, seguramente es difícil, pero tengo que predicar. Y entonces yo predicaba y en el tren, que estaba llenecito, había jóvenes, yo también muchacho todavía en ese tiempo, ¿no? ¿Ya? Y entonces predicaba de Cristo y la gente escuchaba, los muchachos me preguntaban, ¿no? Las señoritas me preguntaban, háblenme más, ¿quién es Jesús? Nunca habían oído de Jesús, y yo con una emoción, ¿no? Un gozo de hablarles de Cristo ahí, y con el poquito inglés que uno puede, ¿no? Y entonces el pastor alemán, bueno, el misionero alemán, y decía, no, pero la gente está preparada por oír el mensaje, porque inclusive ya llegábamos al paradero y decía, tengo que irme, y ellos se quedaban con su rostro, le notaban, ¿no? Brillando sus ojos, me decían, como diciendo, no te bajes, háblanos más, por favor. Y ya tenía que bajarme y despedirme con el corazón en la mano, ¿no? Y ellos así con su mano, como diciendo, más, por favor. Y yo les decía, no, o sea, de verdad la mies es mucha, los obreros pocos, ¿no? Y cuando el Señor dijo, levanten los ojos, miren, los campos están blancos para la siega. Y decía, están listos. Y el misionero me dijo, no, sí, cálmate. Es como tu primera experiencia. ¿Por qué les digo esto? Ya sé por qué les digo esto. Porque he visto a los japoneses, ellos no tienen, digamos, el trasfondo histórico de que les hayan traído el evangelio acá, por lo menos, aunque el evangelio es medio distorsionado, ¿no? Con el catolicismo, la religión católica, ¿no? Porque le enseñaron cosas que no están de acuerdo a la Biblia, pero por lo menos se hizo conocer de Cristo de alguna manera. Pero los coreanos, los japoneses, los asiáticos no tienen ese trasfondo. Ellos no tienen para agarrarse de algo para decir, bueno, sí, yo sé algo de Cristo. No, nunca oyeron de Cristo, nunca conocieron de Cristo, nunca tuvieron una Biblia en sus manos, nunca hubo una iglesia cerca de ellos. ¿Me explico? Y ellos son tan, como ustedes saben, bien disciplinados, ¿no? Bien diligentes y responsables. Cuando un japonés se convierte, y esto es lo que yo he visto en ellos, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es como si una bomba hubiera entrado dentro y los transforma completamente, totalmente. El japonés, así por su cultura, son como muy metódicos, muy disciplinados, muy serios, muy centrados. Usted no encuentra allá, espero que ahora todavía sea así, ¿no? Pero hasta los escolares, usted no lo encuentra conversando en las esquinas, ni conversando en los trenes, ni nada, ¿no? Todos están yendo directo a lo que tienen que hacer en el tren, todos están con un libro en la mano. Ahora parece que más usan celular, pero en ese tiempo yo veía todos con un libro, todos, ancianos, jóvenes, todos, aprovechando el tiempo. Entré a un centro comercial que es un edificio enorme, e vete por cada piso, de acuerdo al país donde uno viene, a la región donde uno viene, si es América Latina, hay que entrar al piso tal, y si es de Oceanía tal lugar, y así, ¿no? Porque tienen todo preparado de acuerdo al lugar. Entonces yo pedí que estaba cansado de hablar en inglés porque no domino tanto tampoco. Y dije, ¿no hay alguien que hable español? Me dijeron, sí hay. Y llamaron a un joven que hablaba español. Y yo contento, ¿no? De encontrar a alguien en español. Y digo, uy, qué bien. ¿Y qué bien hablas? ¿Dónde viviste? ¿Cómo aprendiste? Ya, yo queriendo hablar. Me dijo, me paró en seco. Señor, me dijo, dígame qué cosa quiere para atenderlo porque yo estoy trabajando. Así es lo que comí. O sea, acá no se pone a conversar y todo. De una vez, ¡pah! ¿Sí? Y entonces,
cuando el hombre se convierte, digo, como que entra una bomba atómica que explosiona adentro, es otro totalmente. Deja de ser así como es todo frío, calculador, ¿cómo se llama? Automático, no sé, programado, ¿no? Computarizado, ¿no? O sea, algo revoluciona en su interior. Y el que se convierte de verdad, ¿sí? No sabe qué hacer, porque esa es una experiencia nueva totalmente en su vida. Saltan, gritan, cuando oran, pero con un vocerío, pero fortísimo, ¿no? Fuerte. De hecho, estuvimos en un tiempo de oración con más de 3.000 de diferentes naciones ahí, ¿verdad? Misioneros, pastores, etcétera, en un edificio enorme, ahí estábamos, y entonces todos nos pusimos a orar, pero así con gran fuerza, que el edificio tembló literalmente. Hasta yo vi esto, no es que me haya imaginado, algo sacudió hasta la energía eléctrica, ¿no? O sea, algo fuerte pasó ahí, como un rayo que hubiese entrado, pero fuerte, una descarga eléctrica, pero potente, enorme, el poder de Dios. Y a mí me impresionó, ¿no? Cuando se convierten con todo, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Saulo también. De ser tan religioso, llegó a ser el hombre más comprometido para el Señor y para su reino. ¿Ven? Entonces le digo algunas cosas más de Saulo por hoy, para terminar por hoy. ¿Qué más? Dice, algo más que debemos conocer de Saulo es que él, debido a ese fanatismo religioso que tenía, él llegó a ser el más cruel, el más brutal perseguidor de la iglesia de Cristo. ¿Sí sabían eso? ¿No? Pero fue así, literalmente fue cruel, fue brutal, pero terrible, ¿no? Gálatas 1:13 dice, ustedes saben, está hablando él mismo, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Ese era Saulo, religioso. Y ahí es el peligro del religioso, ¿no? Cuando se vuelve fanático extremista, cuando no acepta nada más que su doctrina, su fe. Y cuidado, porque dentro de la iglesia evangélica también algunos se vuelven así extremistas, fanáticos. Algunos le llaman fundamentalistas. Debemos tener el fundamento de la palabra, pero no irnos al extremo de volvernos fanáticos, de creer que si alguno tiene una forma o una fe un poquito distinta, diferente, ¿verdad? Si no tienes el cabello hasta acá, si haces algo, si te pones una ropa diferente, me estoy explicando, ¿no? Entonces, no, cuando se van al infierno son endemoniados y todo eso. O sea, y comienzan a atacar, en vez de edificar, van a destruir. Ese era Saulo, religioso. Y miren, y era un creyente de Dios, no estamos hablando de un gentil, no estamos hablando de un mundano. Era un hombre que creía en Dios y que consideraba que servía a Dios haciendo esto. Él tenía la seguridad de que de esa manera estaba sirviendo a Dios. ¿Cómo? Atacando a los cristianos, atacando, persiguiendo a los de la fe de Cristo, golpeándolos brutalmente, como él dice, obligándolos a blasfemar. Eso significa que los estaba atormentando, ¿no? Estaba, ¿cómo es otra palabra? Extorsionando, como te usa la fuerza violentamente, torturando. Los torturaban hasta obligarlos a que blasfemen contra el mismo Señor. O sea, tanto la tortura, el golpe violento, brutal que causaba, que algunos cristianos, ya que no aguantaban, tenían que blasfemar para evitar tanto golpe, tanto. Ese era Saulo. No lo conocían así a Saulo, ¿no? Este era bien bravo. ¿No? ¿Qué más? Saulo tenía ciudadanía romana de nacimiento. Ya no le diga, y a mí que me interesa. Pero ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Con esto voy a terminar por hoy. Es muy importante, cada detalle de nuestra vida es importante en la mano de Dios cuando nos entregamos a Él o cuando Él viene a nos encuentra. Hasta que parece un pequeño detalle que no lo es muy importante, y les voy a explicar por qué. Para los propósitos que Dios tenía con este varón. La ciudadanía romana no era cualquier cosa en ese tiempo, ¿no?
Recuerden que el Imperio Romano estaba dominando sobre las naciones de aquella época, ¿verdad? Entonces, tener ciudadanía romana significa tener pasaporte de entrada, sobre todo derecho, ¿verdad? Para cualquier lugar donde estuviesen, digamos, imperando los romanos, el poderío, la autoridad romana. Importantísimo. Por eso que a Saulo, ya como apóstol, cuando lo golpearon injustamente, lo metieron a la cárcel, dijo: yo soy ciudadano romano, y ustedes injustamente lo han metido. Y no había respetado su ciudadanía porque ignoraban, pensaban que solo era judío. Y cuando se enteraron de que era ciudadano romano, lo quisieron sacar a escondidas, en secreto. Ustedes conocen la historia en Hechos. Y se asustaron. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque el imperio castigaba severamente a cualquiera que tocaba a uno de sus ciudadanos. Importantísimo la ciudadanía que tenía Pablo, porque abrió puertas para llevar el evangelio a todo lugar donde Dios lo iba a llevar, precisamente. Interesante, ¿no? O sea, eso es un detalle muy importante para los propósitos que Dios tenía con él, para su vida. Aunque él mismo no sabía, ¿no? Cuando nació, cuando creció. Porque él estaba orgulloso, sí, orgulloso de ser judío, pero tenía una ciudadanía gentil, que son los romanos. Esa era como la única mancha, ¿verdad?, en todo su currículum. ¿Sí? Porque se enorgullecía de todos los hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, todos los judíos, ¿no? Pero tenían el hecho de ser, ¿no?, romano de nacimiento. ¿Por qué era romano de nacimiento? Si él nació en Tarso, no nació en Roma. Porque Tarso era una ciudad que estaba dentro de la región Cilicia, que a la vez pertenecía a lo que hoy llamamos la actual Turquía, Asia Menor en aquel tiempo, que también estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, todos los que nacían en cualquier población que estaba bajo el dominio del Imperio Romano obtenían por derecho de nacimiento la ciudadanía romana, que no era poca cosa. Es como tener la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Ustedes conocen el país de Puerto Rico? Si usted le pregunta a un puertorriqueño cuál es tu moneda, ellos van a decir que son los pesos. Pero díganle que le enseñen su moneda y no tienen moneda de Puerto Rico. Le llaman peso, pero en realidad es el dólar. Si usted le pregunta cuál es el presidente, ellos van a decir: somos un país ya. ¿Cuál es tu presidente? No tienen presidente. Qué pena, porque me están escuchando por ahí, pero que no se sientan mal, dice, no. Es solo una ilustración, pero es verdad. Su presidente es el presidente de Estados Unidos. Y aunque tienen un gobernador local, sin embargo, ¿verdad?, está bajo las leyes de Estados Unidos. ¿Me estoy explicando? Pero el beneficio grande que tiene el puertorriqueño es que solo por nacer en Puerto Rico, no en Estados Unidos, por nacer en Puerto Rico, ellos tienen un pasaporte americano. No necesitan visa para ir a Estados Unidos. Porque ya por derecho de nacimiento, por cuanto están bajo la autoridad de Estados Unidos, tienen que otorgar el pasaporte. Por eso es que hay muchos dominicanos, haitianos, que van a Puerto Rico y en Puerto Rico sacan de manera ilegal pasaporte puertorriqueño. Y como su color es parecido en algunos casos, entonces se hacen pasar por puertorriqueños para entrar a Estados Unidos. ¿Eso sabíamos? Si cualquiera aquí quiere ir a Puerto Rico, usted no va a encontrar ningún consulado de Puerto Rico, en ningún país. Para entrar a Puerto Rico tienen que ir al consulado de Estados Unidos a pedir visa americana. Y con la visa de Estados Unidos uno puede entrar a Puerto Rico, y si no, no hay forma de entrar. ¿Sabíamos? Eso es exactamente de manera muy similar lo que pasaba en los tiempos de Saulo. Un pasaporte americano pesa, pues no tiene su peso. ¿No? Entonces, así era en ese tiempo. Entonces, ¿importante o no es importante ese detalle, hermanos? ¿Mm? O sea, ¿qué nos está diciendo eso? Que Dios ha determinado de una manera sabia, soberana, todos los detalles de nuestra vida, aún antes de conocerlo. O sea, todo donde nacimos, la familia que pertenecemos, el pueblo, el barrio, la nación en la cual estamos, ¿verdad? O sea, Dios en todo eso sirve a su propósito. Por eso usted no se pese, porque algunos dicen: uy, si hubiera nacido en una familia de reyes, ¿no?, o si hubiese nacido en Japón, ¿no?,
Si viene a nacer en Inglaterra, no hay ningún problema. ¿De dónde es usted? Todos los detalles de su vida sirven a los propósitos de Dios. Los que son buenos y los que no parecen tan buenos. Los que usted sabía y los que no sabía también. Todos los detalles. Algunas personas han pasado por el hecho de que algunos extranjeros, franceses, italianos, llegaron, dejaron su semilla y se fueron y crecieron sin papá. Pero varios de esos, en el tiempo se dieron cuenta que por haber tenido un padre, aunque no los haya criado, no haya vivido con ellos y todo, sin embargo, por el hecho de tener la sangre, la ascendencia, ¿verdad?, europea, tienen el derecho de solicitar su pasaporte de Francia, de Italia, de esos países. Y lo han solicitado y ahora están viviendo allá legalmente. Entonces, los detalles que un día parecieron malos, nocivos, dolorosos, etc., todo Dios lo tiene predeterminado para que sirva a sus propósitos. ¿Me explico? Amén. Amén. Por eso no debemos quejarnos por las condiciones en que vivimos. No debemos quejarnos por las cosas que no tuvimos, que no recibimos, que no nos pasó y a otros sí, ¿no? ¿Por qué? Porque para Dios no hay problema. Él va a usar cualquier detalle de su vida para el cumplimiento de su propósito a través de su vida. Amén. Así es. Las señoritas que están acá, las dos chicas costarricenses, ellas tienen beneficios que nosotros no tenemos. Porque con su pasaporte ellas pueden entrar a países donde el peruano no puede entrar, pero también no pueden entrar a países donde el peruano sí puede entrar. Porque yo he viajado con chicos a varios países del mundo y a ellos no les dieron entrar, y yo, por ser peruano, a nosotros sí, especialmente en Asia, a nosotros sí nos dejan entrar. O sea, hay beneficios. Pero los dos países más difíciles para un peruano que le den visa, ¿cuáles son? Estados Unidos sí. Y Canadá puede ser, pero no es tan común para el peruano de allá. Hay, pero no tanto. ¿Cuál es el otro país donde más van los peruanos después de Estados Unidos? Aparte de España, porque en España se puede entrar. O sea, donde es más difícil que le den visa. Japón. Y ellas, con su pasaporte, tienen entrada ahí. Pueden entrar a Canadá, pueden entrar a Japón, pueden entrar a Inglaterra, no sé. Y esos tres países los peruanos no tenemos entrada. Hay que buscar visa y ya sabes si va. Entonces se dan cuenta, son detalles que Dios tiene arreglado. ¿Con qué propósito? Él sabe. Él sabe. Entonces cuando venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida a Cristo. Dios, Señor, la oración debe ser como la de Saulo cuando se encontró con Jesús, ¿no? Ya eso viene después, pero se les adelante, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser nuestra oración. Y aquí en este capítulo 26, el Señor le dice, ¿no? Versículo 15 dice, capítulo 26 de Hechos: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En el capítulo 9 va a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, ¿no? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Cuál es la palabra enviar? Enviado. Entonces está diciendo, tenía un llamado misionero, ¿no? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y hasta el propósito del Señor. No importa de dónde vinimos, la condición en que estábamos, las cosas que pasamos y que nos pasaron y que no recibimos y que no hicimos, en Dios eso no es absolutamente ningún problema, porque Él es el Señor de toda creación y de toda nación. A Él le pertenecen los cielos y la tierra, ¿no? El Salmo dice que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Como Él es el Señor de todas las naciones, entonces cuando Él abre la puerta, no importa la visa, no importa, eso no es un problema para el Señor. Él se hace cargo de cómo tenemos que entrar, a donde tengamos que entrar.
Por eso como iglesia nuestra preocupación no es el dinero, no son los problemas legales, no son los problemas migratorios. Nuestra preocupación debe ser siempre hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cuál es su voluntad como iglesia? Que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos a todas las naciones y que les enseñemos y que los bauticemos. Ese es el llamado. Así que todos aquí debemos disponer nuestro corazón. Debemos disponer nuestra vida, debemos disponer nuestro tiempo, debemos disponer nuestra economía, debemos disponer todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que lleguemos a hacer para rendirlo al Señor y decirle: aquí está mi vida y todo lo que tengo y todo lo que soy, para que hagas tu voluntad a través de mi vida, Señor. Y sea que tengo poco, sea que tengo mucho, sea que aprendí poco o aprendí mucho, en las manos del Señor será un instrumento de salvación, de bendición para muchas vidas. ¿Lo creen, hermano? Vamos a quedarnos aquí. Inclinen su rostro un momento, hagamos